sobre el libro de Santiago. Espero, hermanos, que usted haya meditado, que usted haya sido obediente a lo que hemos hablado durante todo este tiempo en cuanto al libro de Santiago. Vamos a ir allá al libro de Santiago, porque vamos a ver los versículos, vamos a ver ese capítulo. Vamos para el capítulo 3 del libro de Santiago. Recuerde que Santiago nos ha hablado mucho a nuestro corazón, a nuestra vida, de lo práctico que debemos de ser nosotros los creyentes, ¿ok? Entonces hoy vamos a ver ese capítulo 3 que también nos exhorta, nos habla a nosotros como creyentes. Y el título de este mensaje lo he titulado La lengua y la sabiduría. La lengua y la sabiduría, ¿ok? En este capítulo podemos aprender mucho en cuanto a nuestra vida cristiana. Nos advierte que estamos expuestos a ofender a nuestro prójimo, tanto en palabra como en acciones, ¿ok? Santiago nos anima a no caer en esto, en cuanto a nuestra lengua, o sea, lo que hablamos. Y también este capítulo resalta mucho en cuanto a la sabiduría, pero no la sabiduría humana, sino la que de nuestro Padre nos da, la celestial, ¿sí? La cual se manifiesta de muchas maneras. Ok, entonces de eso vamos a hablar en esta mañana, hermanos, y espero que usted medite y que usted obedezca a la palabra de Dios. Vamos a ir entonces al versículo 1 del capítulo 3 de Santiago. Capítulo 3, 1 y 18. Saben que hemos hablado de muchos temas, ¿cierto? Muchos temas prácticos. Quiero hacerle un pequeño recuerdo de todo lo que hemos hablado. Mire, Santiago solamente contiene 5 capítulos. Y de esos 5 capítulos uno podría aprender mucho sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestra vida cristiana. En el primer capítulo estuvimos hablando sobre la prueba, las pruebas que nosotros los creyentes tenemos que padecer, ¿cierto? Pero decía Santiago particularmente que esas pruebas, que nos gozáramos en esas pruebas, porque esas pruebas nos ayudaban a formarnos como personas, como creyentes, que esas pruebas traían varios frutos positivos a nosotros. También estuvimos hablando sobre las tentaciones, la diferencia que hay en pruebas y tentaciones, que las pruebas muchas veces las manda Dios, muchas veces las circunstancias, pero que las tentaciones por nuestra propia concupiscencia caemos en ellas, y que Dios no es el que nos pone en tentación. También estuvimos hablando sobre la fe viva pide a Dios sabiduría. Estuvimos hablando de eso, de que nosotros debemos de pedir sabiduría a Dios si es que nos falta, ¿ok? Y muy importante, no la sabiduría humana, sino la sabiduría que da Dios. Santiago 1, 5 al 7. Estuvimos hablando también sobre la tentación, capítulo 1, 9 al 16, lo expuestos que estamos nosotros a caer en tentación. También hablamos sobre que seamos hacedores de la palabra de Dios. Sí, este también fue un tema bastante bueno, porque muchos escuchamos la palabra, conozco a mucha gente que sabe mucha Biblia, pero lastimosamente no es obediente a ella, ¿ok? Mucha gente que te puede decir de la Biblia, te puede mencionar muchas cosas, pero no son obedientes. Y Santiago nos exhorta, o nos exhortaba, de que nosotros debemos ser hacedores, no solamente oidores. También estuvimos hablando de que no hay favoritismo en la iglesia, ¿ok? Que Dios no tiene acepción de personas, y mucho menos nosotros como iglesia no tenemos acepción de personas. Si la persona tiene mucho dinero o no tiene, debemos quererle como hermanos en Cristo. Estuvimos hablando de eso también. Estuvimos hablando también hace 8 días atrás, tienes fe y no tienes obras. También es un buen mensaje, me gustó ese mensaje también. Tienes fe y no tienes obra, porque hay veces decimos que somos salvos, pero no mostramos nuestra salvación, ¿ok? Entonces, como les decía, nuestra salvación
demuestra, ¿cierto? Que se demuestra en nuestro fruto, en nuestras obras, ¿ok? Estuvimos hablando eso hace 8 días. Y hoy vamos a hablar sobre la lengua y la sabiduría. Y cuando hablamos de lengua, estamos hablando de la manera como hablamos, la manera como nos expresamos con las demás personas. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Parece que Santiago empieza con este versículo porque parece que muchos en la iglesia querían ser maestros, querían enseñar, todos querían enseñar. Recordemos que no todos tenemos el mismo don, ¿ok? La iglesia está compuesta por diferentes dones, ¿ok? Y todos no pueden tener el mismo don, porque si todos tuviéramos el mismo don, pues no vamos a funcionar de la manera correcta, ¿ok? Dios es el que nos da esos dones, nos da dones diferentes. Pero dice acá: no os hagáis muchos maestros. Parece que el apóstol habla a maestros quienes enseñan en la iglesia, pero también algunos creyentes que querían ser maestros cuando no tenían el llamado. Dice: sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, por la responsabilidad que tiene la persona que enseña en cualquier ministerio, Dios le va a exigir más y va a ser juzgado más severamente. O sea, yo ya les había contado que nosotros los creyentes también vamos a ser juzgados, no con los pecadores, ya es otro tiempo diferente, pero nosotros los creyentes también vamos a ser juzgados por las cosas que hayamos hecho, sean buenas o sean malas. Y simplemente para mencionar un versículo, Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12, hablando de que sabiendo que recibiéramos mayor condenación, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante ¿qué? El tribunal de Cristo. ¿Sí? El tribunal de Cristo es el juicio para los creyentes, ¿sí? No para darnos salvación ni nada, porque ya somos salvos, pero el tribunal de Cristo es el juicio para los creyentes, los que ya son salvos. Entonces dice el versículo 11: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros, ¿qué? Dará cuenta a Dios de sí. Entonces también nosotros vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Así que todos nosotros vamos a rendir cuentas delante del Señor Jesús allá en la tierra. Entonces por eso Santiago advierte: la persona que enseña va a ser más juzgado más fuertemente. ¿Por qué? Porque esa persona que enseña tiene personas que le siguen, personas que tiene a cargo, etcétera, etcétera. Versículo dice: porque todos ofendemos. Mire, en muchas cosas, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Me gusta Santiago aquí porque él dice: porque todos ofendemos en muchas cosas. Mire, él se incluye, siendo un apóstol, siendo un hombre de Dios. Él se incluye, hermanos. Dice: porque todos ofendemos en muchas palabras. Y dice: si alguno no ofende en palabra, este varón es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Qué humildad la de Santiago, el de incluirse. Pero la realidad es esa: todos estamos expuestos, hermanos, a ofender a otros con nuestras palabras. Así que la reflexión de este mensaje en este día es que tengamos cuidado al momento de comunicarnos con las demás personas, al momento de hablar con esa otra persona, ¿ok? Porque con una sola palabra podemos ofenderla o nos puede ofender, ¿ok? Versículo 3, mire lo que dice: he aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y gobernamos todo su cuerpo.
Mirad también las naves. Cuando habla ahí de naves, está hablando de los barcos. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quiere el que las gobierna. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Entonces, mis hermanos, miremos que nuestras palabras pueden hacer cosas grandes. Si usted quiere, si un presidente quiere formar una guerra, solo tiene que hablar. Solo tiene que decir unas cuantas palabras y se formará tremenda guerra. ¿Ok? Entonces, eso es lo que Santiago quiere hablarnos a nosotros. Que tengamos cuidado, hermanos. Esta es la vida cristiana. Yo siempre he dicho, bienvenidos a la vida cristiana. Hay veces pensamos que la vida cristiana es así, es lo otro, seguimos hablando como hablamos antes. Recuerde que cuando uno es cristiano, ya su forma de hablar debe de cambiar, ¿sí? Debe ser diferente. Inclusive, recuerde cuando Pedro había negado a Cristo y estaba en la parte donde Cristo estaba siendo azotado y todo eso, y él se fue hasta allá y otras personas le oyeron hablar a él y le dijeron: usted habla como hablan los seguidores de Cristo. Y él tuvo que negarlo. Entonces empezó también a maldecir y a hablar como el común. Entonces hay una diferencia, hermanos, en nuestro hablar. De hecho, mi manera de hablar no era como yo hablaba antes. ¿Sí? No quiere escuchar como yo hablaba antes de conocer a Cristo. Ya usted ha escuchado hablar a jóvenes groseros, así hablaba yo. Pero mire, a la medida de que he venido estudiando la palabra y mi proceso como cristiano, el Señor ha cambiado mi vocabulario. Yo hablo diferente, hablo las cosas de Dios, hablo la palabra del Señor, cosa que antes no lo hacíamos. Por lo tanto, hermanos, Santiago no está errado y no está equivocado cuando nos dice cuidado a la hora como nos expresamos con los demás. ¿Ok? El aprendizaje de estos versículos y de este capítulo es que tengamos cuidado a la hora de comunicarnos los unos con los otros. Una mala comunicación puede traer varias situaciones que pueden herir de gravedad a nuestros hermanos. Entonces debemos tener cuidado a la hora de hablar con los demás. Si nosotros, hermanos, aprendemos a hablar de la manera correcta, podemos vivir una vida con más victorias. Que todo se haga, que bíblicamente, hermanos. Y es un consejo para mí, para todos, que cuando hablemos los unos con los otros, sea que hablemos la palabra del Señor, sea que hablemos para cantar himnos, también dice la palabra, sea que hablemos para dar gracias a Dios. Y esto nos evitará a desviarnos realmente de lo que somos. Hay unos versículos que quise traer en cuanto a eso. Proverbios 18:21, en cuanto a la lengua, en cuanto al hablar. Miren lo que dice Proverbios 18:21. Dice: la muerte y la vida están, ¿dónde? En poder de la lengua. Y el que le ama comerá, ¿qué? Sus frutos. ¿Y cuántas veces, cuántos creyentes no han caído en el error de una mala comunicación, de hablar lo que no debió de hablar, de decir lo que no debió de decir? Y esto lo que trajo fue muchos errores y muchas dificultades. Entonces, Santiago no está equivocado cuando nos dice, inclusive hasta en la forma de hablar. Me ha sido impactante el libro de Santiago, porque hay veces han habido cosas tan pequeñas que uno pensaría que no son tan importantes, pero que cuando las cometemos, esas pequeñeces, estamos inclusive pecando en contra de Dios. Imagínense, leímos anteriormente los mensajes anteriores que inclusive cuando hacemos acepción de personas estamos pecando, decía uno de los versículos. Entonces uno en este libro se encuentra tantas cosas que uno no le presta atención, las pasa por apercibida, pero que son tan importantes, tan importantes. Mire, qué tan importante nosotros saber hablar, pensar antes de hablar. ¿Cuántas veces nosotros no hemos
no le hemos aconsejado a nuestros hijos: piense antes de hablar, o a alguien, piense antes de hablar. Usted habla y no piensa, habla cualquier cosa. Y así también parece que le ocurría a la iglesia o a este grupo de personas el cual Santiago se estaba dirigiendo. Entonces, hermanos, qué bueno aprovechar de eso y poder nutrirnos y poder estar pendiente, estar pilas en no caer en estos errores, que inclusive podemos nosotros hablar cosas y no saber, ¿cierto? Hay veces hablamos cosas y pensamos que está bien, pero mentiras, estamos ofendiendo a las otras personas. Entonces, mire qué tan delicado y qué tan importante pensar antes de hablar, ¿cierto? Esta es la vida cristiana, mis hermanos. Así es la vida cristiana. Si cualquier cosita que nosotros hagamos nos puede desviar de las cosas de Dios. Dice Proverbios 13:3. Proverbios 13:3. Ustedes saben quién escribió Proverbios. Salomón. Y ustedes sabían que Salomón fue uno de los hombres en su época, uno de los hombres más sabios en su época. Sabios. ¿Por qué? Esa sabiduría, ¿quién se la dio? Se la dio Dios, porque Salomón le dijo: Señor, dame sabiduría. Y Dios le dio esa sabiduría. Proverbios 13:3. Y miren lo que dice este sabio: el que guarda su boca, ¿qué? Guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá, ¿qué? Calamidad. Y sabe que es real. También hay una parte de la Biblia donde dice: el que mucho habla, mucho peca, mucho falla. Y es verdad, hermanos. Por eso hay veces debemos callar. Hay veces cuando sea necesario callar, ¿ok? Hay una táctica buena que enseñan, que por ejemplo cuando hay discusión entre parejas o cosas, ¿qué es mejor que haga la otra pareja? Callar, ¿cierto? Porque si usted le sigue el juego, lo que va a hacer es que si usted sigue hablando y hablando, van a chocar, y lo que se va a formar es un fuego grande. Pero cuando hay esa parte en una relación o en una amistad o lo que sea, en un grupo de personas, uno calla y eso apacigua, ¿cierto? Apacigua. Si de pronto la otra persona te está ofendiendo, uno se queda callado. Entonces miren que tiene sentido todo lo que Santiago nos está hablando, hermanos. Y qué bueno uno poner esto en práctica. Nos va a ayudar, como dije, a ser más victoriosos, a estar más en victoria. Dice versículo 6: y la lengua, mire lo que es la lengua, lo que son las palabras, es un fuego, un mundo de maldad. Así es la lengua entre nuestros miembros. Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y es inflamada, ¿qué? Del infierno. O sea que el infierno, lo que quiere decir es alimenta esas palabras. Hermanos, es verdad lo que dice que la lengua entre nuestros miembros contamina todo el cuerpo. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros no hemos sido curiosos? ¿Cierto? ¿A qué sabrá esto? Y uno, ¿qué? No lo prueba, la lengua. Y si de pronto eso era malo, era un veneno, ¿qué va a contaminar? Todo tu cuerpo, hasta llevarte a una intoxicación o hasta la muerte. Entonces mire que Santiago tiene sentido lo que está diciendo. Entonces, así mismo, hermanos, la lengua, una mala palabra a un hermano puede dañarle, ¿ok? Puede dañarle totalmente. Entonces, hermanos, cuidemos en la forma de cómo nos comunicamos los unos con los otros. Al contrario, hablemos la palabra de Dios. Oremos juntos, cantemos juntos al Señor. Eso es lo que se debería hacer cuando estamos relacionados los unos con los otros. Versículo 7 dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal sin freno, llena de veneno, ¿qué? Mortal. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros acá, y sin ofender a nadie, con mucho respeto, quizás usted conoce a alguien afuera que es una persona que se le dice que es chismosa o chismoso, ¿cierto? A esa persona, ¿quién lo puede detener? Una persona con esa mentalidad, chismea y sigue, ¿quién lo puede detener? ¿Sí? Entonces mire lo que es la lengua. Dice Santiago
¿quién lo puede detener? ¿Sí? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal sin freno, lleno de veneno mortal. El apóstol quiere que pongamos mucha, pero mucha atención cuando hablamos. Es decir, que controlemos la lengua, que pensemos antes de hablar. ¿Ok? Versículo 9. Con ella, ¿qué? Mire lo que les decía. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Pero, dice ahí, y con ella maldecimos a los hombres. Pero mire la exhortación que nos da Santiago, que son hechos a la semejanza de Dios. Todos somos iguales en cuanto a Dios, ¿cierto? Todos somos su creación. Entonces debemos de tener cuidado cuando hablamos en contra de un hermano o de una hermana, ¿sí? Hay que tener cuidado. Pero dice, me gusta porque dice, con ella bendecimos al Dios y Padre. Y debe ser una cosa que esté en nuestro corazón, que siempre esté en nuestra lengua, en nuestras palabras. Que desde que nos levantemos sea bendecir a nuestro Señor Jesucristo, sea bendecir a nuestro Dios, dándole gracias. Que las primeras palabras que nosotros digamos en el día sea ¿qué? Bendecir a nuestro Dios y Padre. Ojalá sea así. Por eso, hermanos, qué bonito cuando nosotros, cuando usted llega, Dios te bendiga. O cuando usted se va, Dios le bendiga. ¿Cierto? Es algo de nosotros, es algo de nosotros como creyentes. Y es lo que debe siempre estar en nuestro corazón, en nuestra mente. Hermanos, cuando nos reunamos juntos o cuando usted visita a un hermano, hermana, lo que vayan a hablar sea, ¿qué? La palabra de Dios. Sean hablar de las cosas del Señor. ¿Ok? Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Pero lastimosamente dice Santiago ahí, y con ella maldecimos a los hombres. Y ahí Santiago enfoca a todo el mundo, que son hechos a la semejanza de Dios. Entonces, mis hermanos, hay que tener cuidado a la hora de expresarnos delante de las demás personas. Hay un salmo muy bonito, Salmo 71:8, el cual nosotros debemos tener en nuestro corazón. Salmos 71:8 dice: sea llena mi boca ¿de qué? De tu alabanza, de tu gloria. ¿Cuándo? Todo el día, todo el día. Hermanos, ojalá fuéramos así, ¿cierto? Todo el día alabar el nombre de Cristo, todo el día alabar el nombre de Dios. En vez de hablar otras cosas, sea hablar y alabar y adorar el nombre de Cristo. Mi hermano, si esto lo tenemos por principio primordial, créame que vamos a tener victorias en muchas cosas. Versículo 10, ¿qué dice? De una misma boca procede maldición. ¿Y qué? Y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y lo que Santiago lo que hemos estado predicando todos estos tiempos del libro de Santiago es así. Santiago no está de acuerdo de que hoy soy buen creyente y mañana soy un mal creyente. Santiago parece, y uno estudiando todo eso, y si usted se ha dado cuenta lo que hemos estado predicando, parece que Santiago ataca mucho esa conducta del cristiano voluble, del cristiano doble ánimo. Santiago los ataca bien atacados, ¿sí? Porque no puede existir en nuestra mente ser hoy cristianos y mañana no ser cristianos. Ser cristianos acá en la iglesia y cuando salimos fuera de la iglesia no ser cristianos. Entonces parece que Santiago ataca mucho eso. Y él dice, de una misma boca proceden maldición y bendición. Dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Y esto no debe ser así, hermanos, con nosotros. ¿Ok? Nosotros siempre debemos tener una sola línea, ¿cierto? Y es la línea de Dios, no la línea del mundo. La línea siempre de las cosas del Señor. Esto no es de un cristiano. Una de las conductas del cristiano es saber hablar con bendición, con amor y con humildad, ¿cierto? No falta pues resaltar
de que un cristiano no dice malas palabras, no dice groserías, ni nada de esas cosas. De pronto usted me mirará y dirá, qué charro, eso debe ser así, ¿cierto? Pero no falta el creyente que cuando se comunica afuera, y lo he escuchado, se comunique como se comunica al mundo, con groserías, con doble sentido. Tampoco debe existir en el creyente los pensamientos, las palabras de doble sentido, ¿sí? Esto no puede existir en nosotros, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros también caemos en el error de decirle facto al hermano, ¿cierto? O bobo, o cosas así. Estas cosas no deben de existir tampoco en el creyente. Esas cosas las dice el mundo, no el creyente. Entonces, Santiago me encanta porque siempre uno encuentra palabras como hermanos míos, ¿cierto? Como hermanos, pilas, como hermanos, cuidado, ojo, ¿sí? Y mire que el libro de Santiago, como lo he dicho y lo he repetido muchas veces, es un libro más práctico, ¿no? Él no habla mucho de teología ni de doctrinas, él habla más de la práctica del cristiano, de lo que realmente, la esencia del cristiano. Entonces, por eso él dice, hermanos míos, pilas, ojo, esto no es lo que hace un creyente. Entonces, en un creyente no debe haber maldición, palabras de maldición. No puede haber esa mezcla, ¿sí? Decir que soy cristiano y después, con mis propias palabras, demostrar lo contrario. Eso no puede estar en una persona cristiana. Versículo 11 dice, como interrogación, ¿echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, otra vez, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Un cristiano produce cosas buenas y no cosas malas en todo su actuar. Esto debería ser natural, hermanos, en un creyente, pero tristemente no es así. Todo lo que un creyente debe dar, debería dar cosas o frutos buenos, no frutos malos, ¿ok? Y lo que el apóstol ahí nos hacía ese símbolo de que una fuente no da agua dulce y no da agua amarga, ¿cierto? Debe dar una de las dos. Lo mismo, hermanos, nosotros como creyentes, lo único que debemos de dar son cosas que buenas. Eso es lo único que el creyente debe de dar. Un palo de mango, ¿qué es lo que da? Mangos. Un palo de mango no puede dar limones, ¿sí? Eso es en contra de la naturaleza, ¿sí? Eso no puede darse. Lo mismo debería ser así con nosotros. Si nosotros somos creyentes, lo único que nosotros debemos de dar es cosas buenas. Lo único que debe de salir por nuestra boca son bendiciones, no maldiciones. Lo único que debe de salir por nuestra boca es la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, eso es lo que nos está hablando el apóstol Santiago sobre la lengua. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la sabiduría, ¿sí? Porque él hace esa mezcla sobre la lengua, la forma de hablar, y también nos da esa parte de la sabiduría. Versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre ¿de qué? De sabiduría. Me gusta, hay una palabra que dice muestre, ¿ok? Ya vimos que tenemos que producir obras después de la salvación, de nuestra salvación. Pero también es cierto que todo lo que hagamos debe ser con humildad para Dios. Entonces lo que el apóstol Santiago dice es que mostremos, hermanos. Nosotros no podemos quedarnos quietos. Dice la palabra que lo que hemos recibido de gracia, demos de gracia, ¿ok? Dice, muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. El sabio, hermanos, produce mansedumbre y no arrogancia. Y por lo menos la sabiduría celestial, la que el Señor nos otorga. Si usted
pide sabiduría al Señor. Esa sabiduría debe dar, ¿cierto?, cosas para bien, cosas buenas para los demás. Mansedumbre, el sabio produce mansedumbre y no arrogancia. Versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Hermanos, ¿qué puede estorbar? ¿Qué hablamos ahorita? ¿Qué puede estorbar a todo esto lo que estamos hablando? El tener pecado, orgullo, amargura, jactancia en el corazón. Esto va a ser un impedimento a nuestra vida espiritual. Aquí dice que no aparentamos ser los mejores religiosos si tenemos todo ese tipo de conducta negativa. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que da nuestro corazón? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay pecado, eso va a salir de nuestra boca. Pero si en el corazón hay pureza, está Cristo, eso es lo que va a salir de nuestra boca. Así de sencillo. Versículo 15 dice: esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, o sea, lo del pecado, sino terrenal, animal, ¿y qué? Y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay confusión y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es ¿qué? Pura. Luego ¿qué? Pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y ¿qué? Y sin hipocresía. Mire que Santiago repite mucho estos términos de ser doble cara, de ser doble ánimo. Entonces, la sabiduría que da el Señor, mire, la sabiduría que da el Señor contiene las siguientes conductas. Primera, es pura, ¿ok? Es pacífica, ama la paz. Es modesta, es amable, ¿ok? Es benigna, muestra buena voluntad, comprensión y simpatía. Quinta, misericordia, ¿ok? Es misericordia. También tiene buenos frutos, buenas obras, buenas acciones. 7, imparcial, es decir, no hay favoritismo. Y también la otra es sin hipocresía, siempre sincera. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos esto, es la pregunta. En nosotros fluye esto, en nosotros sale esto. Yo creo que es una buena reflexión. Versículo 17, lea ese versículo usted a solas y usted pregúntese: ¿será que yo de esto sale? ¿Mi salvación de esto sale? ¿Será que de mi corazón salen estas cosas? Es una buena pregunta, mis hermanos, en cuanto a la sabiduría de Dios. Versículo 18 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Ese es el noveno elemento que menciona Santiago en cuanto a la sabiduría celestial y la justicia. Aquellos que hacen la paz siembran paz, por lo tanto, ¿qué recogerán? Buena justicia, buena justicia. Entonces, mis hermanos, esto es lo que habla el apóstol Santiago. Mire, si en nuestro corazón está la sabiduría de Dios, nosotros vamos a hablar lo que es de Dios. Si en nuestro corazón, nuestra mente está la palabra de Dios, ¿qué es lo que vamos a hablar? La palabra, ¿cierto? La Biblia, eso es lo que debemos de hacer. Mis hermanos, pero si en nuestro corazón no hay palabra, no guardamos la palabra, no estudiamos, hay pecado, eso es lo que va a salir de nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay pecado, eso es lo que va a salir de nuestra boca. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado. Y quiero terminar con estos versículos, con cuatro citas bíblicas, hablando sobre todo esto, sobre las palabras, sobre la sabiduría. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que ¿qué? Sea buena y sirva ¿para qué? Para edificación, para que dé gracias ¿a quién? A los oyentes. Muy buen versículo. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno
del buen tesoro de su corazón, ¿qué? Saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca, ¿qué? Lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla, ¿qué? Habla la boca. Entonces, hermanos, ¿usted qué está hablando? ¿Cierto? ¿Usted está hablando cosas buenas o cosas malas? Si usted está hablando cosas malas, es porque hay pecado en su corazón. Pero si usted está hablando cosas buenas, es porque del buen tesoro de la palabra de Dios, de las cosas del Señor, hay en su corazón. Primera de Pedro 3:9, ¿qué dice? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados, ¿para qué? Para que heredaseis bendición. Y eso es lo que debemos nosotros hacer. Si la otra persona nos está maldiciendo o está en contra de nosotros, ¿qué debemos de hacer nosotros? Bendecirle. Ok, Señor, ten misericordia, bendícele. Y Proverbios 15:1, ¿qué dice? La suave respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mis hermanos, como conclusión, sepamos cómo hablar, porque mire, hay veces uno hablando sin saber puede ofender a la otra persona. Y mire, es bíblico, acabamos de verlo en el capítulo 3, uno pensaría que no, pero es bíblico, cuando Santiago nos exhorta y nos dice, cuidado como usted se expresa, cuidado como usted habla a los demás. Amén. Mis hermanos, esto es lo que es el capítulo 3 de Santiago. Me ha dejado muchas enseñanzas como creyente, ¿cierto? Yo llevo 12 años en la vida cristiana y parece que uno creería que todo lo tiene, pero mentiras. Es cuanto más le falta a uno, ¿sí? Usted puede saber, como lo he repetido, podemos saber mucha Biblia, podemos ser muy estudiosos de la Biblia, muy estudiosos, pero ¿qué tal la práctica? ¿Cómo está nuestra práctica? Y que creería yo que esa no se puede descuidar. Yo creería que esa es la más importante, nuestra práctica, nuestra vida espiritual. Porque si yo me propongo, si cualquier persona se propone a saberse toda la Biblia, lo cumple, lo puede saber. Él puede saberse toda la Biblia de memoria. Pero la pregunta es, ¿cómo es nuestra condición? ¿Cómo es nuestra conducta espiritual? Yo creo que esa es una de las más fuertes. No solamente ser oidores, sino hacedores. Predicar y hacer lo que predicamos. Eso es lo que espera el mundo. Que lo que usted le comparta, lo cumpla usted. Y si las dos la tenemos por alto, la tenemos clara, firme, pura, créeme que mucha gente va a llegar a los pies de Cristo por la conducta de nosotros. No solamente por lo que le decimos, sino también por nuestra conducta. Qué bueno este hermano, qué excelente hermana, ¿cierto? Qué dedicados son, cómo se guarda, cómo es, ¿cierto? Pero qué vale uno hablarle, predicarle, mira, necesitas de Cristo, y te ven haciendo cosas que no son. Está muerta. Es cuando Santiago lo leímos hace 8 días, es cuando la fe está muerta. ¿De qué vale tener fe y no tener obras? Dice Santiago, tienes la fe muerta. Nuestra fe debe producir cosas buenas, frutos buenos. Amén. Oremos a nuestro Señor y que nos ayude, mis hermanitos. Padre, Dios del cielo poderoso, oramos, Señor, por esta predicación en esta mañana, hablando de la forma de cómo hablamos, de cómo nos expresamos con los demás. Por favor, danos esa sabiduría que viene de ti, viene de lo alto, Señor, para poder desarrollar nuestra vida cristiana. Por favor, pedimos que nos guardes, que nos ayudes y que nos des el valor para continuar esta bonita carrera que tú nos has dado, Dios, la vida cristiana. Muchas gracias, Señor, que tu Espíritu Santo produzca en nosotros ese fruto y que nos empuje, Señor, siempre a amarte, a honrarte y a glorificarte. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén.